La impactante historia de la niña que humilló a 7 ricos hablando 4 idiomas en plena medianoche. En la oscura y polvorienta sala de un antiguo palacio, un murmullo inquietante se desata entre los invitados. Todos los ojos se posan en Ana, la pequeña niña de 9 años que, con mirada desafiante, se enfrenta a un grupo de poderosos empresarios, heredero de una fortuna construida sobre sombras y secretos. Vestida con un vestido de algodón sencillo, su presencia irradia una extraña confianza que paraliza a la multitud. ¿Cómo es posible que una niña tan pequeña pueda desafiar a hombres envueltos en lujos y arrogancia? La atmósfera se torna eléctrica, el aire se siente denso, como si la misma historia estuviera a punto de reescribirse. Con cada palabra que emerge de sus labios, la habitación se inunda de un eco cautivador, un inglés pulido, un francés melodioso, un alemán cortante y un español vibrante, todos fluyen como un río imparable. La sorpresa se convierte en asombro cuando revela detalles que solo podrían conocerse a través de susurros en la noche, secretos de negocios, escándalos de familia. Los hombres, antes intocables, se ven vulnerables y expuestos, pero eso no es todo. Cada palabra que Ana pronuncia parece un hechizo. Las luces titilan como si fuesen cómplices de este momento surrealista. Sus manos temblorosas sostienen un pequeño diccionario, un tesoro que sus padres, esforzados trabajadores, le habían legado. Como una niña común, con muebles desgastados en casa, se había vuelto la voz de aquellos que nunca han tenido una. Es un cuento de hadas trágico, donde la Cenicienta da vuelta a la historia, con cada mirada de horror en el rostro de los empresarios, el latido del corazón de Ana resuena como un tambor. La tensión crece, los murmullos se apoderan de la sala. Silencio, grita uno de ellos, pero su voz se ahoga en el aire, eclipsada por la osadía de la niña. El ambiente se carga de preguntas, ¿realmente puede seguir hablando? ¿Hasta dónde llegará su valentía? Hey, antes de continuar con esta maravillosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, de repente, la sala se sumerge en un silencio profundo. Los 7 hombres, más que atónitos, parecen atrapados en una prisión de sus propias inseguridades. Ana sonríe, con un destello de determinación en sus ojos. Pero, ¿qué pasará ahora? La multitud está en vilo, ¿qué revelaciones aún están por venir? La medianoche aún no ha terminado, y el verdadero juego está apenas comenzando. Las luces titilantes arrojaban sombras danzantes sobre las paredes del antiguo palacio, creando un ambiente casi fantasmal. Ana, erguida y ferviente, respiró hondo. Las miradas de los hombres se entrelazaban, unos eran delatadores, otros inquietos. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. En aquel silencio sepulcral, de repente, la voz de Ana resonó con más fuerza que nunca. Estas habitaciones han escuchado más de lo que ustedes imaginen, empezó, su voz clara y firme. El dinero puede comprar lujos, pero jamás podrá comprar el respeto. Ustedes lo saben, cada uno de ustedes. Al pronunciar esas palabras, el corazón de Ana latía a 1000 por hora, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. No se trataba solo de una batalla verbal, sino de un desafío a un sistema que había oprimido a muchos durante años. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un hombre corpulento con un traje de seda, intentó interrumpirla. «Esto es inaudito. Eres solo una niña». Pero Ana, con un gesto rápido, lo bloqueó. «Soy una niña, sí, pero sé más de lo que ustedes creen. Un día, su imperio caerá». ¿Y saben por qué? Porque lo construyeron sobre mentiras. Su voz resonó con una fuerza inusitada, como si cada sílaba tuviera el poder de desafiar su existencia de privilegio. En ese preciso instante, el aire pareció vibrar. La incredulidad se apoderó de los 7 hombres. Jamás habían sido confrontados de esa manera. Así que, en lugar de destratarla, comenzaron a sentir la oleada de dudas que ahondaba en sus conciencias. Cada secreto que Ana revelaba era como un corte afilado que abría grietas en sus corazones llenos de temor.
¿Sabían ustedes que su reputación ha sido manchada por los mismos que han trabajado para ustedes? Continuó Ana, sin apartar la mirada. He escuchado sus conversaciones, sus planeaciones. Y sé que pretenden expandir sus negocios a costa de comunidades enteras. La multitud murmuró, el murmullo se expandía detrás de ella como un eco distante. Uno de los empresarios, un anciano de cabello canoso, se llevó una mano a la boca, como si quisiera protegerse de la verdad que brotaba de Ana. Ella pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos, lo que hizo que una chispa de esperanza emergiera en su interior, pero el ambiente cambió abruptamente. Un siliconado rugido retumbó fuera del palacio. Un grupo de personas se estaba congregando en la puerta, gritando. Ana se volvió hacia la entrada, sus ojos se abrieron de par en par. La sombra de más secretos acechaba en la oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó, atenta al sonido. El sudor había comenzado a correr por su frente, no por el miedo, sino por la adrenalina de lo que podía suceder a continuación. El anciano empresario, ahora con un rostro demacrado por el pánico, le respondió, son los obreros que han sido despedidos, vienen a confrontarnos. Ana no podía creer lo que escuchaba. Aquel momento, en que los trabajadores se congregaban allí, era la culminación de sus esfuerzos silenciosos. Mientras los gritos se intensificaban y la multitud fuera comenzaba a presionar la entrada del palacio, la niña sintió un nudo en el estómago. Este no era solo un enfrentamiento entre ricos y pobres, era algo más grande. Algo que había estado gestándose por años. Tal vez la medianoche se convertiría en una chispa de cambio, pero para eso necesitaría más que solo palabras. La inquietud en su pecho crecía, ¿sería capaz de unir a ambos mundos? ¿Hubo sido valiente en vano? ¿O podría la verdad romper las cadenas que atan a la justicia? La realidad de la noche estaba lejos de acabar. Ana tuvo que prepararse. El verdadero desafío apenas comenzaba. La multitud dentro del palacio se agitó. ¿Qué pasará ahora? La pregunta flotaba en el aire, tan tangible como la tensión que vibraba entre aquellos dos grupos en conflicto. Ana se giró de nuevo hacia los hombres del consejo, su mirada desafiando a cada uno de ellos. Sabía que lo que venía podía ser tanto su salvación como su condena. La atmósfera estaba a punto de estallar. Los gritos fuera del palacio se incrementaban como una ola que se lanzaba contra un acantilado, y la niña sintió que su voz debía ser el faro que guiara a aquellos perdidos entre sombras. Ustedes han encadenado a su pueblo con la opresión. Pero hoy, el miedo no va a ganar, declaró, su voz resonando con una fuerza renovada. La multitud fuera estalló en vítores, y los hombres del consejo se balancearon, sintiendo el peso aplastante de la verdad. Uno de ellos, un joven de rostro ansioso y mirada temerosa, se atrevió a replicar, ¿y qué propones, niña? ¿Un levantamiento? ¿Destrucción? Eso solo traerá más dolor. Ana repitió su respiración profunda. Mientras sus palabras volaban por el aire, su mente sopesó cada una de ellas. No se trata de destrucción, sino de reconstrucción. No queremos más muros, queremos puentes que nos conecten como seres humanos. La emoción burbujeaba en su corazón, mientras pensaba en las familias que vivirían con la consecuencia de la avaricia. Los hombres se miraron entre ellos, incertidumbre pintada en sus rostros. El anciano, cuya mirada había denotado vulnerabilidad, bajó la mirada, pero una chispa despertó en su interior, algo que parecía haber estado dormido por demasiado tiempo. Los gritos a la puerta ahora eran fragmentos de roces, como una orquesta instrumental a punto de comenzar. Ana sintió el calor en su pecho, el momento se expandía alrededor suyo como si el tiempo se detuviera. Volvió a enfocarse en el consejo, las decisiones que se tomen esta noche no solo afectarán sus vidas, sino el futuro de nuestra gente. Hay una oportunidad de redirigir esta corriente. Pronto, una voz fuerte cortó el ambiente. Era un líder de los obreros, un hombre robusto, su frente perlada de sudor. Ana. Nos has unido. Pero, ¿cómo haremos que escuchen? Estamos cansados de hablar y no ser escuchados. Las palabras de aquel hombre resonaron, multiplicándose en la mente de Ana. ¿Cómo podría hacer que un grupo de hombres que ha vivido despojando la dignidad a otros escuchara su clamor? Su corazón latía con fuerza, mientras frases comenzaban a surgir en su mente. Si ellos son el poder, nosotros seremos la voz, anunció Ana, mirando retorno a la entrada. Cada palabra resonó, como un eco oscuro en el silencio. Hoy, aquí, juntos, somos más fuertes.
Dejen que nuestros gritos se escuchen más allá de estas paredes. Que nuestras voces se tornen en un canto de libertad. La multitud fuera comenzó a gritar su nombre, y los sonidos se entrelazaron como una sinfonía electrizante. Pero la inquietud no cesó, los hombres del consejo, sintiendo el giro del viento, comenzaron a murmurar entre ellos. El anciano, ahora con sus ojos iluminados por la angustia y el deseo de redención, se levantó y dio un paso hacia adelante. Si realmente buscan el cambio, entonces deben estar dispuestos a diálogo, invitó con un temblor en la voz, pero en ese preciso instante, el sonido de cristal quebrándose resonó como un trueno. Todos los presentes se volvieron hacia la puerta del palacio, donde la multitud se había fraccionado, y una sombra oscura se alzaba entre ellos. La figura desarticulada emergió y con un rugido profundo, la amenaza se reveló con desmesura. Ana sintió el pulso de su vida detenerse. ¿Qué ocurre? ¿Quién es?, preguntó, la adrenalina fluyendo por sus venas. En medio del bullicio, la voz se alzó, pero el eco no era de los obreros ni de los empresarios. Era un extraño, un mensajero vestido con la desesperación de un futuro incierto. Ana. Debes escucharme. Ellos vienen por ti. El giro abrupto de los acontecimientos dejó a todos paralizados. Era el instante que marcaría la línea entre un nuevo amanecer y la eterna oscuridad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué buscaban? La respuesta era un secreto escondido en la penumbra, a punto de revelarse. La figura del mensajero avanzó, su rostro pálido contrastando con la agitación del momento. Ana, sintiendo un escalofrío recorrerla, se preguntaba si lo que venía sería más peligroso que los hombres del consejo. La multitud se agolpó, ansiosa y expectante, los murmullos se mezclaban con el ruido de sus corazones latiendo al mismo tiempo, como un tambor resonante que amenazaba con estallar en pedazos. «¿Quiénes vienen por mí?», exigió Ana, el miedo en su voz se transformó en determinación. Con cada letra que pronunciaba, su confianza crecía. El mensajero se acercó más, bajando la voz a un susurro, como si temiera que alguien pudiera escuchar su advertencia. «Gente peligrosa. Vienen a silenciarte antes de que tengas la oportunidad de cambiar las cosas». El anciano del consejo, los ojos entrecerrados, se volvió hacia Ana, asintiendo lentamente. «Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Ciertamente, no está aquí por casualidad». La multitud, ahora tensa y nerviosa, se opuso a cualquier intento de diálogo del consejo. El cabrón de una voz dominante gritó: «Los políticos no son de fiar. Nos han traicionado siempre». Desde el fondo, un grupo empezó a ir en contra del consejo, el aire se tornó denso con el caos inminente. «Escúchenme. Puede que estemos ante una oportunidad». Ana, a pesar del miedo, levantó la voz, tratando de abrir un camino en la tormenta de pensamientos. Los ojos de todos se fixaron en ella, su luz brillando en medio de la confusión. «Si estos hombres han fallado, nosotros debemos aprender del pasado. Pero no dejaremos que el terror nos robe el futuro. Juntos, podemos enfrentarlos». El mensajero, moviendo las manos como si intentara controlar la atmósfera, continuó: «Ella tiene razón. Pero no tendrán tiempo, deben actuar ya. Lo que está en juego no es solo su vida, es la del pueblo». Ana tragó saliva, sintiendo el peso de la historia sobre sus jóvenes hombros. «¿Qué hacemos entonces?», cuestionó, mirando a su alrededor, buscando el apoyo de la multitud. «No se trata solo de mí. Es de todos nosotros». Detrás de ella, un grupo de jóvenes se aglutinaron, sus ojos llenos de fuego. «Digamos quiénes somos. No vamos a permitir que nos callen. Nosotros somos la voz». La multitud rugió, un eco que se expandía a través del aire. Pero un nuevo sonido hizo que todos los espíritus cayeran. Un tambor, fuerte y resonante, comenzó a sonar, seguido por gritos de advertencia. «Ellos están aquí». Ana sintió un nudo en el estómago. La rabia y la incertidumbre se combinaban en un cóctel explosivo. «Debemos movernos. No podemos dejarlos tomar el control», murmuró, al ver que el grupo de hombres armados comenzaba a acercarse, sus rostros sombríos como nubes de tormenta. «Hacia el túnel», gritó el mensajero, su voz cortando a través del caos. «Es nuestra única oportunidad de escapar y planear». La multitud, dividida entre el miedo y la valentía, se agitó. Ana se volvió hacia el consejo. «¿Qué van a hacer?».
¿Se unirán a nosotros o permanecerán en la oscuridad? El anciano dio un paso adelante. He vivido aquí por demasiado tiempo. Creo que solo queda una opción. Vamos a pie a la salida. Nadie se queda atrás. Mientras se dirigían al túnel, una sombra oscura se cernía sobre ellos. La puerta del palacio estalló, y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en el salón, armados y decididos. No hay salida para ustedes, gritaron, la risa burlona cayendo como una lluvia fría. El latido del corazón de Ana resonó, su mirada fija en la boca del túnel. La presión del momento se intensificaba, cada segundo se sentía como una eternidad. Estamos listos para luchar, dijo alzando la voz, mirando a su alrededor. Nadie respondió, pero la determinación brillaba en sus ojos. Entonces, la oscuridad se cerró con fuerza, el movimiento tumultuoso a su alrededor, y el palacio comenzó a desvanecerse en el hogar de los recuerdos. Es ahora o nunca, pensó Ana, mientras el eco de su voz se marchaba en la penumbra. La batalla se cernía. Pero solo había un camino hacia adelante, y ella lo sabía. La pregunta flotaba en el aire como un murmullo en la bruma. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La penumbra del túnel se llenó de murmullos nerviosos y pasos apresurados. Ana, con el corazón latiendo al máximo, sintió que la tensión en el aire era palpable. Se movía entre la multitud, sus dedos temblando, mientras una parte de ella se preguntaba si realmente podrían escapar de lo que se cernía tras ellos. El mensajero se colocó junto a ella, su rostro aún opaco, como si las malas noticias lo hubieran marcado para siempre. Ana, necesitamos un plan. No solo tenemos que huir, debemos ganar a la gente de nuestro lado si queremos enfrentarlos, dijo con urgencia, su mirada analítica explorando las sombras del túnel. Las sombras parecían acecharles, burlándose de la fragilidad del momento. Un grupo de jóvenes se aglutinó a su alrededor, buscando apoyo en cada rostro. No podemos huir, tenemos que luchar. ¿Por nuestra gente?, gritó uno de ellos, su voz resonando en el eco oscuro. No es tan simple, respondió un anciano con una voz temblorosa, los dedos arrugados recordándole sus años de lucha y traiciones. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Solo somos unos pocos. Ana lo interrumpió. No somos solo unos pocos. Somos muchos, replicó, su voz creciendo en firmeza. Si nos unimos, seremos más fuertes. Ellos buscan atemorizar, pero el miedo no nos puede inmovilizar. Ya bastó. Las manos de los presentes comenzaron a levantarse, como si el levantamiento fuera contagioso. Los murmullos fueron subiendo de tono, y el aire comenzó a vibrar con la energía renovada. Sí. No más miedo. Luchemos por nuestro futuro. Resonó en la profundidad del túnel, pero la euforia se vio interrumpida de inmediato. Un fuerte estruendo resonó al fondo, seguido de pasos firmes que los acercaban más a la oscuridad. Los hombres encapuchados habían encontrado el túnel. «Sálganse de ahí, cobardes», gritaron, mientras sus armas brillaban bajo la escasa luz. Ana sintió como el frío le recorría el cuerpo, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Ahora, ordenó, formemos una barricada. Si vamos a luchar, necesitamos tiempo. Todos, en un movimiento sincronizado, se alinearon, formando una barrera con lo que encontraban a su alrededor. El oscuro grupo se acercaba, las sombras arremolinándose con cada paso que daban. A medida que las figuras se acercaban, Ana pudo distinguir una mirada de desdén y burla en sus rostros. ¿Realmente creen que pueden detenernos?, se rió uno de ellos, segura de su poder. No podemos dejarlos avanzar. Ahora o nunca, gritó Ana. Su voz se alzó, un astrido de desafío que retumbó por el túnel. Se lanzaron al ataque, un mar de movimientos, gritos y empujones. Ana, en el centro, vio cómo sus amigos comenzaban a caer en la lucha, pero la ferocidad de su lucha no le permitiría ceder. Fue su momento de brillar. Se lanzó hacia adelante, esquivando brazos y proyectiles, hasta que se encontró cara a cara con uno de los encapuchados, que la miró con furia. Un golpe, 2 golpes. El caos era ensordecedor, y Ana sabía que debía actuar rápido. Se giró, alzando su voz por encima del ruido. Recuerden quiénes somos. Esto no es solo por nosotros, es por todos. Los hombres retrocedieron, y en ese instante, el mensaje resonó como un eco de esperanza en sus corazones. Pero, de repente,
un estruendo ensordecedor explota detrás de ellos, el túnel tiembla, y la oscuridad parece tragarlos. «Nos están cerrando el paso». «Rápido, hacia la salida», gritó el mensajero. Los rostros se llenaron de pánico y determinación, y Ana sintió que la adrenalina la empujaba mientras se movían. Ana comenzó a recordar algo. Sabía que si querían derrotar a sus enemigos, debían conocer la verdadera naturaleza de aquellos que los atacaban y un miedo repentino la rodeó. Podrían ser más fuertes de lo que jamás imaginaron, esos hombres no solo eran soldados. Había algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo. La salida se vislumbraba a lo lejos, pero tenía que descubrir la verdad detrás de esos atacantes. La pregunta giraba en su mente, casi gritando por respuestas. ¿Quiénes eran realmente los que estaban dispuestos a matar por el control? ¿Y qué secretos escondían en el camino? Ana se precipitó hacia el final del túnel, el aire caliente chocando contra su rostro. La adrenalina pululaba en su interior mientras sorteaba los cuerpos que caían a su alrededor. Cada paso la acercaba a la salida, pero también a los murmullos de una confrontación que aún no había terminado. La visión del mundo exterior, con su luz ceñida a una tenue claridad, prometía una evasión que parecía más lejana con cada segundo. Un grito desgarrador le hizo girar la cabeza. Un amigo, Marcos, estaba tendido en el suelo, su rostro pálido y su cabello cubierto de polvo. Ana sintió que un puñal le atravesaba el corazón. No podía permitir que lo que estaban enfrentando se convirtiera en el final. Marcos, gritó, pero la voz le tembló en el aire como una hoja arrastrada por el viento. No tenía tiempo para dudar. «Sigue adelante, Ana», la urgió él, sus ojos repletos de una mezcla de determinación y miedo. Entonces, el ruido de pasos incesantes resonó nuevamente por el túnel. Era un estruendo persistente, como un tambor retumbando en su pecho. Ella se dosificó entre la multitud, guiando a aquellos que aún estaban en pie, todos consumidos por la idea de que no podrían rendirse. Un hombre del grupo encapuchado se adelantó, su figura oscura erguida como un lobo acechando a su presa. ¿De verdad creen que pueden escapar? Este último túnel es nuestro. Ustedes son solo parásitos, dijo, su voz rasgada como vidrio, llenando de desdén el espacio. La rabia de Ana brotó como fuego en su interior. No somos parásitos, somos parte de esta tierra. Y esta es nuestra lucha, respondió ella, su voz vibrando con fuerza y convicción. No le sorprendió el retumbar de sus propias palabras en las paredes. Hablaba desde su alma, desde el dolor y la memoria colectiva de aquellos que habían sido oprimidos. Las palabras parecieron herir a sus oponentes, aturdiéndolos por un instante. Pero la ventaja fue efímera. El hombre encapuchado dejó escapar una risa burlona. ¿Superar el miedo con palabras? Tienes más valor del que realmente se te permite tener. Sigue soñando. Y con eso, hizo un gesto, y todo el grupo contraatacó. Ana giró sobre sí, ayudando a Marcos a levantarse mientras las sombras cargaban como un torrente de oscuridad. «Vamos». «Rápido», ordenó, sintiendo que el tiempo se pulverizaba a su alrededor. Despejaron una salida hacia la luz, donde la realidad aún les aguardaba. Al cruzar umbrales de luz, Ana vio más allá de lo que imaginaba. Caras de preocupación, susurros entre vecinos, jóvenes y ancianos dispuestos a unirse de nuevo en la lucha. «Atrás. Estamos juntos». Aulló en un grito que era tanto una invitación como un desafío, pero no solo se enfrentaban a enemigos físicos. Las sombras del miedo se cernían sobre ellos. Allá, entre la multitud, Ana vio un rostro familiar, Lucía, una amiga de la infancia que había creído perdida. Sus ojos se encontraban llenos de una chispa de esperanza, una promesa de que, aunque el mañana se presentara incierto, no estarían solos. Un eco de risas entre luces del atardecer, y a pesar de la inminente sombra, el grupo comenzó a entender la magnitud de su unión. La fuerza y el deseo de encontrar la verdad los iba a guiar, aún más allá del siguiente ocaso, pero antes que pudieran dejarse llevar por ese ímpetu, el mismo hombre encapuchado salió nuevamente del túnel, con una sonrisa amenazante y portentosa. Creen que esto ha terminado, pero esto es solo el comienzo. No tienen idea de lo que se aproxima. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Hubo un momento de silencio en el aire, un respiro compartido por todos, que resonó como un potente avivamiento. ¿Qué secretos hay detrás de ustedes?, preguntó Ana, su voz temblando con cada palabra. Las sombras se alzaron, un nuevo recuerdo retumbó en su mente, algo más que una simple confrontación estaba por comenzar.
La mirada del hombre encapuchado se endureció, y antes de que pudiera responder, susurró directamente a Ana y al grupo: pronto no habrá lugar donde esconderse. Y así, con el mundo ante ellos pareciera desdibujarse en una lucha mayor, Ana supo que el futuro estaba lleno de más preguntas y misterios peligrosos. ¿Estaban listos realmente para enfrentarse a lo desconocido? La tensión crecía y el eco de un nuevo desafío se hacía palpable. ¿Qué les traería el amanecer que se aproximaba? El aire frío de la noche envolvió a Ana y a todos los que la rodeaban como un abrazo apretado y angustiante. Los rostros que antes se iluminaban con destellos de esperanza ahora mostraban señales de incertidumbre, como si una sombra se hubiese posado sobre ellos, oscureciendo el futuro. La advertencia del hombre encapuchado resonaba en su mente, dejando una estela de inquietud que se anidaba en su pecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué vendrá?, murmuró Lucía, a su lado, mientras su voz temblaba apenas perceptiblemente. Ana la miró, buscando consuelo en los ojos de su amiga, aunque sabía que ahora no había tiempo para el miedo. Habían sobrevivido a la adversidad hasta este momento, y solo podían avanzar juntos rápidamente. El grupo se organizó en torno a la ferviente determinación de Ana. «Vamos, compañeros. No dejaremos que el miedo nos paralice. No podemos permitir que esto quede así», gritó, levantando los brazos como si convocara sombras a un baile. Las miradas se encontraron, y en esas chispas de incertidumbre creció la resolución. De repente, un estruendo resonó del túnel. Nuevas figuras emergieron de la oscuridad. Ana sintió el corazón latir con fuerza. Eran más hombres encapuchados. «Los han encontrado». «Cúbranse», gritó Marcos, mientras la multitud se agachaba automáticamente en un intento por protegerse. Los hombres rampantes comenzaron a empujar a la gente, gritando órdenes que se perdían entre el pánico. Ana empujó a Lucía a un lado y se alzó, desafiando con su mirada a aquellos que intentaban romper su unidad. «No nos podrán callar», exclamó, su voz resonando fuerte, casi imponiéndose sobre el clamor caótico. Las luces de las antorchas que llevaban les iluminaban el rostro a medias, creando sombras que enfatizaban sus facciones decididas. Los encapuchados se acercaron, un mar de inmovilidad en sus rostros cubiertos de telas. La tensión era palpable, a punto de estallar en una batalla. «Retírate, niña estúpida», uno de los hombres gritó, sus ojos destilando desprecio. Pero incluso su furia resbalaba ante el poder de la determinación de Ana. «Ustedes son quienes deberían retroceder. No pueden seguir reprimiéndonos», replicó, su voz firme como una roca. La multitud alrededor de ella comenzó a respaldarla, una respuesta natural a su valentía. A pesar del peligro inminente, algunos se levantaron, sintiendo la fuerza de su líder. Ana dio un paso hacia adelante, sorprendiendo a uno de los encapuchados, que retrocedió ante su audaz osadía. Era un instante frágil, pero un instante que les hacía vislumbrar una esperanza. Sin embargo, el líder de los encapuchados también sabía que había que deshacer la unidad que formaban. Con un gesto rápido, hizo que otros se acercaran. «Vamos, lo que viene es solo una muestra de lo que somos capaces. No hay lugar para más ilusiones», gritó él, y el eco de su voz era como un hacha cortando el silencio que intentaba establecerse entre ellos. Mientras Ana buscaba maneras de motivar a su grupo, de pronto se dio cuenta de que en el fondo de la multitud había algo que brillaba. Un objeto metálico relucía. ¿Sería una señal de auxilio o quizás algo más? Con rapidez, se apresuró hacia el lugar donde el brillo había captado su atención. ¿Qué era? Como si el tiempo se detuviera, extendió su mano temblorosa hacia el objeto. En sus dedos, tocó lo que parecía una antigua medalla con un símbolo inexplicable. En ese momento, Ana sintió una conexión extraña. ¿Podía ser que esto estuviera destinado a ella? «Ana, ten cuidado», la voz de Lucía la hizo volver a la realidad. El grupo de encapuchados estaba a punto de desbordar. Ana levantó la medalla, y en un instante de claridad, comprendió lo que debía hacer. Con una fe renovada y un sentido de propósito que la atravesaba, se giró y se preparó para desafiar al enemigo. Una vez más la atención se centró en ella, y en un instante, supo que su destino estaba en juego. «Soy más de lo que imaginan», comenzó a pronunciar, pero las sombras se acercaban más. Cada palabra simbolizaba el peso de lo que estaba a punto de descubrir, un secreto colectivo que había dormido demasiado tiempo. Y en su pecho, una chispa de valentía incendiaba sus venas. Sin embargo, el tiempo se exhalaba rápidamente.
Justo en el momento en que iba a revelar el poder oculto de la medalla, un grito cortó el aire. No dejes que se apoderen de ti, resonó, y la conexión que había sentido empezó a tambalearse. La pregunta mantenía a todos en vilo, ¿podría enfrentar de verdad el miedo que acechaba? Y justo cuando estaba lista para librar su verdad, un súbito destello iluminó la oscuridad, revelando algo que cambiaría el rumbo de la batalla. ¿Qué revelación traería la luz de ese objeto brillante? El brillo de la medalla se intensificó, como si una poderosa energía emergiera de su superficie. Ana sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía mientras la luz la envolvía, dándole una claridad extraordinaria. Las paredes del túnel parecían temblar, como si la misma estructura de la realidad estuviera siendo sacudida por la intensidad del momento. ¿Qué es esto?, pensó, sintiendo una mezcla de temor y asombro. La medalla pesaba en su mano, pero no le parecía una carga, más bien, era una llave, una puerta a todo lo que había anhelado, una oportunidad de luchar contra la opresión. La multitud contenía el aliento, su mirada fija en el resplandor, como si esperaran alguna señal primordial. Los hombres encapuchados también se mostraron sorprendidos, retrocediendo levemente. ¿Qué has encontrado?, preguntó el líder, su voz ahora más cautelosa. Ana notó que en sus ojos no había desprecio esta vez, sino un leve destello de miedo. La incertidumbre parecía colarse entre ellos, y eso le dio fuerzas. No estoy sola. Nunca lo estuve, dijo Ana en voz alta, el sonido de su voz resonando en las paredes del túnel. Esto no es solo una medalla. Es el símbolo de nuestra lucha, de nuestra historia. De la fuerza que llevamos dentro, todos nosotros. Mientras hablaba, un eco de murmullos se levantó entre la multitud, como un susurro caliente que comenzaba a despertar la valentía de sus corazones agazapados. Lucía, que había estado observando con una mezcla de admiración y miedo, dio un paso al frente. Sí. Nos hemos mantenido juntos durante tanto tiempo. No dejaremos que nos dividan ahora. Sus ojos brillaban con determinación, y esa chispa se esparció como un fuego entre las personas a su alrededor. Uno a uno, comenzaron a alzar los brazos, como un acto de reivindicación. El líder encapuchado apretó los dientes, recuperando su furia. No pueden enfrentarse a nosotros. Hay más de nosotros que de ustedes. Esto terminará aquí, gritó, dando órdenes a sus hombres de avanzar. El pánico intentó apoderarse de la multitud nuevamente, pero Ana apretó la medalla con más fuerza, sintiendo la conexión a algo más grande que ella misma. No. No seré un peón más en su juego. Haremos esto por nosotros, por nuestros sueños, gritó, erguida como un faro en la tormenta. Y en ese instante, la luz de la medalla parecía refulgir y expandirse, envolviendo a cada persona alrededor de Ana. La electricidad en el aire creció, cargando de energía sus cuerpos, los latidos de sus corazones alineándose con un mismo compás. Entre el murmullo de voces levantándose, Ana encontró el mismo ritmo. ¿Están listos para luchar por lo que les pertenece?, preguntó. La respuesta fue un rugido que retumbó a través del túnel, resonando como un eco ancestral de esperanza, pero los encapuchados no estaban dispuestos a rendirse. Armados y decididos, cargaron hacia el grupo, sus sombras alargándose en el suelo iluminado. Ana sintió el miedo acechando de nuevo, pero la luz de la medalla, la unión de su gente, encendió una ígnea valentía en su interior. «Adelante. Luchemos», clamó, elevando la medalla en alto. El grupo avanzó, entonando un canto que resonó con fuerza mientras se enfrentaban a sus opresores. Era un momento peligroso, un momento revelador, donde su destino estaba en sus propias manos. Sin embargo, lo que nadie esperaba sucedió. Justo cuando la colisión parecía inevitable, la medalla comenzó a brillar con tal intensidad que iluminó todo el túnel en un resplandor casi cegador. Un rayo de luz emergió, separando a ambos grupos, revelando secretos en la penumbra que les rodeaba. Ana sintió que el tiempo se detenía. La medalla vibró en su mano, llevándola a una revelación que cambiaría todo. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero poder de la medalla no era solo su valor simbólico, sino un acceso a conocimientos que podrían cambiar el rumbo de la lucha. Es ahora o nunca, pensó mientras la luz comenzaba a desdibujar las sombras y la confrontación que llegaba. ¿Qué pasaría a continuación? La verdad que estaba a punto de descubrir podría ser la clave para liberar a su gente, o, por el contrario, hundirlas aún más en la oscuridad. ¿Qué revelación cambiaría el destino de todos ellos? ¿Estaría Ana preparada para enfrentar la verdad que aguardaba justo al borde del abismo?
La luz del túnel se intensificó hasta lo insoportable, y lo que antes eran sombras amenazantes se tornó en figuras distorsionadas, como si el tiempo y el espacio se hubieran mezclado. Ana sintió un tirón en el estómago, un nudo que se apretaba con fuerza mientras la energía de la medalla pulsaba en sus manos. Cualquier rastro de duda que aún pesara en su corazón comenzó a desvanecerse. ¿Qué era esta medalla, realmente? ¿Un objeto cotidiano o un instrumento para cambiar el curso de la historia? Con un sudor frío perlado en su frente, miró a Lucía y a los demás. Sus rostros mostraban un rango de emociones: miedo, esperanza, furia. A su alrededor, la multitud emergía del letargo, tomando conciencia de su propio poder. La luz irradiada de la medalla se replicó en sus corazones, despertando un coraje latente. ¿Qué secretos estás guardando?, murmuró Ana, dirigiéndose a la medalla, sintiendo que, de alguna manera, el objeto único dialogaba con su esencia. En ese momento, un rugido se alzó en el aire, como un eco ancestral que resonó en el alma colectiva. Era más que un grito de batalla, era un llamado a una verdad olvidada. El líder encapuchado se detuvo, incapaz de ocultar su incredulidad. ¿Qué has hecho? Esto no es posible. Su voz, antes desafiante, ahora temblaba con una mezcla de ira y ansiedad. Ana sabía que este era su momento. No soy yo, somos todos, le replicó, elevando la medalla más alto, desafiando a las sombras que todavía se arrastraban al fondo del túnel. De pronto, el rayo de luz se transformó en imágenes borrosas, viejas memorias que danzaban ante los ojos de Ana. Paisajes de generaciones pasadas, luchadores por la libertad, historias de amor y sacrificio, todos esperando ser narrados. Esto es lo que hemos olvidado, comprendió en un relámpago de claridad. La medalla estaba conectada con la historia no contada de su pueblo. Mientras todos miraban, paralizados, la luz proyectó figuras legendarias que parecían salir de las paredes del túnel. Héroes de épocas pasadas parecían alentar a la multitud, sus ojos reales centelleaban con fervor. La unión es nuestra fuerza. Nunca olviden lo que somos, resonaba la voz de un guerrero ancestral que emergía entre los destellos. El líder encapuchado, incapaz de soportar más el poder del resplandor, retrocedió un paso, pero Ana no se detuvo. Era hora de romper las cadenas del miedo. Elige entre la oscuridad o la unión. Nosotros somos más fuertes juntos, y no vamos a dejar que nos arrebaten nuestras esperanzas otra vez. La multitud respondió al instante, una ola de coraje burbujeante atravesó sus cuerpos. ¡Unidos! ¡Unidos!, gritaron al unísono, como si sus voces pudieran atravesar la pared de la opresión que los había mantenido cautivos. Sin embargo, los hombres encapuchados, ahora intimidados, comenzaron a formular un plan de contención. Ana vio cómo algunos de ellos se reagruparon, buscando desesperadamente recuperar el control que habían perdido. Sabía que el momento de acción era inminente y que la historia que empezaba a gestarse era más grande que ella misma, pero antes de que pudiera formular su siguiente movimiento, el túnel tembló. Un hundimiento en el suelo hizo que la multitud tropezara, dispersándose en pánico. «¡No! Regresen!», gritó Ana. Pero el miedo invadía el aire, y las sombras volvían a ganar fuerza. Mientras la luz comenzaba a desmoronarse, Ana sintió un frío helado recorriendo su espalda. La medalla, aún brillante, le susurró un secreto que podría ser la clave de su liberación, pero su mente no podía procesar todo en un segundo. ¿Sería suficiente para enfrentar la oscuridad que podía cerrarse sobre ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrían sus nuevos aliados resistir la tentación del miedo y unirse antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el túnel se tambaleaba, Ana se preparó para lo inesperado, sabiendo que la respuesta que buscaba podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginó. El eco del colapso reverberó a través del túnel como un canto fúnebre. Ana sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, el caos estaba a punto de desatarse. La luz de la medalla se intensificó en una llamarada brillante, como un faro en medio de la oscuridad. Era el momento decisivo. Con los rostros de sus amigos reflejando tanto temor como resolución, supo que ya no había vuelta atrás. «Juntos», gritó, su voz emergiendo por encima del estruendo. «No permitiremos que el miedo nos consuma». Mientras el túnel crujía, Ana dio un paso hacia adelante, alzando la medalla que resplandecía como una antorcha. «Sus sombras no tienen poder sobre nosotros. Esto es el símbolo de nuestra unión. Es el momento de luchar». La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a avanzar tras ella, formando un frente fuerte y decidido. Los hombres encapuchados, sorprendidos por la repentina oleada de valentía, intercambiaron miradas nerviosas.
Pero el líder, a pesar del miedo, intentó restablecer su dominación. No se dejen engañar. Ustedes son nada sin su miedo. Son unos simples parásitos. Ana se plantó firme, la luz que emanaba de la medalla iluminaba su rostro decidido. ¿Parásitos? No somos parásitos. Somos los soñadores de un futuro mejor. Y hoy, luchamos no solo por nosotros, sino por todos aquellos que han sido silenciados. ¡Vamos! El clamor de la multitud se elevó en un rugido, resonando en cada rincón del túnel. La energía crecía, cada uno encendía el coraje dentro del otro. Los hombres encapuchados comenzaron a retroceder, incapaces de enfrentarse a ese torrente de determinación. «Detengan a la niña», gritó el líder, pero su voz ya se percibía como un susurro. Ana, con la medalla en alto, sentía la conexión con cada persona que luchaba junto a ella, la fuerza del pueblo vibrando en el aire. Entonces, dándose cuenta de que la oscuridad no se rendiría fácilmente, Ana tomó la delantera. «Sigamos hacia la salida, pero lo haremos unidos. Caminemos juntos hacia nuestro destino». Mientras avanzaban, la luz opacaba las sombras, y un crujido resonante anunció la derrota inminente de la oscuridad. Finalmente, al llegar al final del túnel, se encontraron con una salida desbordante de luz. Era como si el amanecer estuviera esperando por ellos, un nuevo comienzo liberado de cadenas. Frente a esa claridad, Ana comprendió que la lucha no solo era por ellos, sino por todos los que habían enfrentado el abuso y el desprecio. El líder encapuchado, apretando los dientes, se lanzó al ataque, pero en ese momento, la multitud ya se había organizado. Atrás, comenzó a gritar el antiguo empresario, que se había unido a ellos. «Hoy, ustedes no tienen poder sobre esta gente. Luchemos juntos». Los gritos de los obreros resonaban en el aire como un unísono. La determinación se apoderó de todos, formando un frente que retumbaba con la energía de la gente que había dejado de temer. «¡Viva la libertad! ¡No más opresión!». El eco resonaba como un canto ancestral que despertaba viejas memorias de lucha, legado de generaciones pasadas. Ana sintió como una ola de energía envolvía a todos. La medalla brilló con más intensidad, como si se alimentara de cada grito de justicia, de cada mirada de valentía. «Esto es solo el comienzo», afirmó Ana, sintiendo que el futuro que siempre habían soñado estaba a un paso, más cerca que nunca. «Nuestra lucha es colectiva, y juntos crearemos un camino hacia la luz, hacia la esperanza». Los hombres encapuchados, sintiendo la fuerza imparable del pueblo, comenzaron a retroceder, desmoronados no solo por el número, sino por el poder de la verdad. Ana pudo ver el temor en sus ojos, un temor que nunca habían experimentado en los que habían oprimido. El conflicto final se sintió como una coreografía perfectamente sincronizada. La multitud avanzó, sin desear más que la libertad de vivir sin sombras. La luz de la medalla se convirtió en un símbolo del cambio, y cada uno se erguía con más fervor. Cuando los últimos ecos de aquella lucha resonaron, el silencio envolvió el entorno. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de lo vivido. Habían triunfado, no solo como guerreros, sino como seres humanos que habían reclamado su dignidad y la de su gente. Desde ese momento, comenzaron a reescribir su propia historia, un nuevo capítulo en el que su voz nunca volvería a ser suprimida. Las lágrimas de felicidad brotaron en algunos, mientras que otros se abrazaban con lágrimas de esperanza renovada. Ana miró hacia sus compañeros y una sonrisa emergió en su rostro. «Esto apenas comienza. Debemos seguir luchando, pero nunca solos». En ese instante, supo que a partir de ahora, cada uno de ellos sería un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que el poder reside en la unión. Mientras el sol asomaba su luz, una nueva historia se tejía, una historia en la que todos tendrían voz, todos tendrían lugar. El eco de su triunfo resonaría más allá de la medianoche. Un futuro de posibilidades infinitas los esperaba y así, la lucha de Ana y su comunidad seguía, unida por la esperanza y la determinación de cambiar el rumbo de su historia. Pero ahora, lo sabían, sus voces eran el verdadero poder, y su viaje apenas había comenzado. Ahora que conoces el final de esta impactante historia, no olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido que tanto amas. Y te invito a que llenes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones.
No esperes ni un segundo más.